Bienvenidos a este curso de Análisis Matemático 1. Mi nombre es Franco Dotti, soy ingeniero mecánico recibido de esta facultad. Voy a ser el encargado de las clases teóricas, mientras que vamos a tener la compañía de Cintia Goitía, Cecilia Kermen, Adrián Broeño y Sofía Martín, quienes van a ser encargados de la parte práctica. Se van a repartir las clases prácticas y las consultas que ustedes tendrán sobre el contenido de esta materia. Entonces, la idea de esta clase introductoria es más que nada dar un panorama de qué es lo que vamos a estudiar, por qué bibliografía y otra información como metodología de evaluación, fechas de exámenes, y como para dar el puntapié inicial, digamos, a este curso que eh, nos va a tener a todos estudiando este segundo cuatrimestre. Entonces, primero una breve conversación de por qué estudiamos esta materia, por qué estudiamos análisis matemático 1 en carreras de ingeniería. Básicamente porque todo lo que tenga que ver con la ingeniería tiene que ver con las herramientas que se proporcionan en este curso, ¿sí? Nosotros acá, tanto en análisis como en álgebra, proporcionamos las herramientas básicas que requiere cualquier problema de ingeniería, ¿sí? El concepto de derivada, el concepto de integral, el concepto de límite en este curso. Y en álgebra uno verá el concepto de matrices, vectores, en transformaciones de coordenadas, etcétera, cosas que son elementales y luego son herramientas que aparecen por todas partes, ¿cierto? Van a aparecer en casi todas las materias, todo lo que tenga alguna parte matemática, va a aparecer esencialmente los conceptos que nosotros vemos acá, esencialmente el de derivada y esencialmente el de integral, que es la parte más importante del curso. Además de eso, el hecho de que nosotros tengamos que pensar o, digamos, diagramar una estructura mental para resolver un ejercicio que es abstracto. Abstracto quiere decir que son números y letras nada más, no hablamos de cosas, de objetos, de manzanas, de peras, no hablamos de eso, o sea, no está en la vida real, sino que es algo abstracto, es una parte de la materia, ¿no es cierto? Esa parte abstracta hace que uno entrene lo que es el razonamiento deductivo, aprender a deducir cosas a partir de información que uno tiene. Entonces, esa parte abstracta es parte de esta materia análisis matemático 1 y de todas las materias de matemática. No obstante, como nosotros vamos a ser ingenieros o licenciados, también este curso va dirigido a estudiantes de ingeniería, de todas las ingenierías de la UTN, FRBB y también de la carrera de licenciado en organización industrial. Entonces, estas carreras tienen, el título, la profesión que ustedes tendrán, tiene por supuesto una gran componente técnica, entonces nosotros vamos a tratar de llevar todos estos conceptos, especialmente en las clases teóricas, llevarlos a situaciones de ingeniería básicas, pero le permitirán a ustedes ver que la matemática es una herramienta que uno no solo puede utilizar, sino que va a utilizar en el transcurso de su carrera y en el transcurso de su vida profesional. Y no es algo que uno tiene que aprobar para sacarse encima, sino que es algo realmente útil. Ese es básicamente el objetivo que nosotros perseguimos en el dictado de este cursado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender? Este curso tiene una parte introductoria, una parte central y una parte de aplicaciones. La parte introductoria son estas tres unidades que uno tiene acá: números reales, funciones y límites. Números reales y funciones es lo que se conoce a veces como precálculo, ¿sí? El cálculo a veces se dice que arranca en esta unidad que es el límite. Entonces, el precálculo se nuclea en esas dos unidades, números reales y funciones y modelos, que es lo que vamos a arrancar estudiando esta semana. Vamos a ir un poco rápido porque esto es quizá lo que ustedes vieron en el colegio secundario, y luego un poco más intenso en el curso de ingreso o en el curso de nivelación de la carrera. Y más intenso lo vamos a ver acá, ¿sí? Vamos a hacer un repaso de todo este tipo de conceptos como funciones polinómicas, exponenciales, logarítmicas, un poco rápido, haciendo ejercicios y haciendo gráficas fundamentalmente para comprender la noción de gráfica de una función. Eso es importante para luego introducirse a el cálculo propiamente dicho, que como les dije arranca con el concepto de límite y el concepto de continuidad.
Em, Luego de esto, luego del límite y continuidad, que es el inicio de este curso, que también es una parte, es la primera parte del cálculo, viene la parte central de esta materia, que es derivadas e integrales. Estos son dos conceptos que se van a, que se van a, ustedes los van a utilizar muchísimo. No digo que van a resolver ejercicios de integrales y derivadas durante toda su vida, sino que el concepto, eh, lo que significa cada una de estas de estos temas es lo que ustedes van a tener que aplicar en su carrera y en su futura vida profesional. Básicamente la derivada o sea, se asocia a la razón de cambio. Si uno puede pensar en una velocidad como una derivada, es decir, cómo cambia el espacio que yo recorro en relación al tiempo. Por ejemplo, esa es una razón de cambio del espacio recorrido, pero la derivada puede asociarse a la razón de cambio de cualquier otra variable que cambie con respecto a otra. En definitiva, eso es algo que ya vamos a ver cómo lo tratamos. Lo mismo en el tema de la integral, tiene muchas aplicaciones. O sea, una integral, si bien es un concepto que uno puede pensar en el área bajo la curva de una función, o el área entre la curva de una función y un eje de coordenadas horizontal, eso es geométricamente, pero luego tiene otro tipo de aplicaciones como puede ser el bombeo de un líquido desde un tanque, o cálculo de la fuerza sobre una represa, por ejemplo, que son aplicaciones que después vamos a ver una vez que veamos estas dos unidades. Entonces, como decía, tenemos tres partes. La última parte es aplicaciones de la derivada de integral y sucesiones y series, que es un tema que queda solito al final, pero en definitiva esta es la tercera parte del curso, y la idea es dividir también los exámenes parciales en tres partes, como vamos a ver dentro de un ratito. Entonces, aplicaciones de la derivada y aplicaciones de la integral, para que no nos quede únicamente el concepto de derivada e integral como algo matemático o puramente matemático, sino que uno pueda aplicarlo a situaciones de la vida cotidiana o situaciones de su propia profesión. Aunque no se asusten, no vamos a calcular un reactor nuclear acá, sino que vamos a ver aplicaciones simplificadas que permitan que ustedes vean la matemática como una herramienta en el ejercicio de su profesión. Bien, como les decía, nos vamos a basar o vamos a hacer énfasis en comprender el concepto. Sí, por supuesto, vamos a hacer práctica, y los parciales prácticos son ejercicios que a veces son difíciles, porque es el único lugar donde ustedes van a resolver este tipo de ejercicios, o sea, resolver una derivada, resolver una integral, resolver un límite. Luego, durante la carrera, no resuelven de estos problemas, sino que aplican el concepto que ustedes aprenden, o que les deja la resolución de esos problemas que vamos a hacer nosotros ahora. O sea, básicamente esta materia es un entrenamiento en matemática y la incorporación de nuevos conceptos, ¿sí? Nuevos conceptos que son importantes, son muy importantes. Entonces, en la medida de que ustedes aprendan bien esta materia y también álgebra o también física 1, son conceptos que van a aparecer siempre por todos lados. O sea, si uno se aprende eso, es algo que después le va a servir un montón para comprender otras cosas y para trabajar, para hacer aplicaciones, ¿sí? Entonces, énfasis en comprender los conceptos sin dejar de lado la parte de práctica, ¿no es cierto? La parte de entrenamiento. Entonces, vamos a tener clases de teoría, vamos a tener las presentaciones de PowerPoint, como esta que tenemos aquí, vamos a tener en el aula virtual, vamos a tener los trabajos prácticos también. Quizá los profesores de la práctica, si tienen tiempo, a veces les dan algunos ejercicios resueltos o resultados de los trabajos prácticos. Eso depende de cómo vengamos con el curso, si lleva mucho trabajo, en cuanto a las consultas y eso, quizá no hay tiempo para resolver tantos ejercicios. Si por ahí hacen menos consultas, a veces resolvemos más ejercicios. Eso depende, lo vamos viendo durante el curso. La idea es irnos adecuando nosotros al curso que tenemos y que ustedes se lleven lo mejor posible, ¿no es cierto? Además de la parte de teoría, si bien los exámenes, tanto teóricos como prácticos, no salen de lo que nosotros damos acá en la teoría o de los trabajos prácticos
O sea, la idea de los exámenes es que los ejercicios sean algo intermedio entre la complejidad que hay en un práctico, o sea, ni de lo más fáciles ni de lo más difíciles. La idea de un parcial es que ustedes muestren que van siguiendo al día la materia, ¿sí? Que van entendiendo. Entonces, además de eso, vamos a tener libros de consulta, ¿no? Entonces, yo sugiero algunos libros para estudiar. Básicamente, mis presentaciones se basan en este libro que está acá, el de Purcell, que lo tenemos por suerte en ebook, en PDF, así que eso creo que está subido al aula virtual, lo volví a revisar, pero me parece que sí está en una parte de abajo donde dice bibliografía. Y si no, uno lo busca en internet y es libre el PDF, o sea que eso es buenísimo. Entonces, este libro creo que es el más adecuado para un curso de ingeniería en este momento, es bastante completo. Las presentaciones también están basadas en el libro de Stewart, que es Cálculo en sus diferentes versiones. Este hombre, Stewart, sacó un montón de versiones del mismo libro. Básicamente se hizo multimillonario digamos, los cursos de análisis matemático. ¿Sí? Tipo, tiene hasta una isla propia, Stewart. En fin, eso no viene al caso. Lo cierto es que este libro tiene todos los conceptos necesarios. Y a veces se queda corto en algunas cositas, o sea, por ahí algunas cosas que faltan demostrar o que a uno por ahí no le pueden llegar a quedar claro. Entonces, este libro es similar, pero es un poquito más profundo. Entonces, a mí el que más me gusta es este de Purcell y es el que sigo y ahí tiene muchísima ejercitación, un libro muy completo. Luego, si uno quiere profundizar aún más, está este libro de Apóstol, que es un libro mucho más duro, es un libro del cual puede estudiar alguien que estudie matemática, no ingeniería, sino la carrera de matemática. Entonces, es un libro más complicado, tiene más demostraciones, es más riguroso de lo matemático, es más difícil. Entonces, generalmente no llegan a estudiar de este libro, pero por ahí hay alguien que es loco de la matemática y le encanta este curso, le encanta cómo doy clase yo y dice, bueno, quiero aprender más, entonces puede estudiar de este libro de Apóstol. Luego, un libro que también recomiendo es este Precálculo, que también está el PDF, creo que también está subido, que tiene conceptos previos, conceptos que son más del colegio, más de la escuela secundaria, que por ahí a veces complican, cuando uno no tiene claro esos conceptos previos, complican la comprensión de lo nuevo, ¿sí? O sea, es por ahí difícil, es como decir, bueno, uno tiene que aprender a correr, pero si no sabe caminar bien, correr le va a resultar difícil. Primero tiene que aprender a caminar y luego tiene que aprender a correr. Entonces, esto tiene todos esos conceptos, ecuaciones, raíces cuadradas, potencias, todo ese tipo de matemática que es del colegio secundario. Entonces también es muy recomendable de revisar este libro Precálculo en el caso que uno le vayan surgiendo dudas de lo anterior, o sea, algo que ustedes ven que por ello en la clase teórica lo doy por sentado, lo doy por sabido o lo paso muy rápido, bueno, quizá es algo que corresponde a precálculo, ¿sí? Corresponde a algo previo. Entonces, esta batería de libros, dejaría yo un poquito afuera este libro, si bien uno puede tenerlo presente. Esta batería de libros es suficiente y digamos, tienen un material muy completo si uno, además de las clases teóricas, además de la práctica, además de las consultas, dice, bueno, me voy a evacuar alguna duda de dónde, de libros. No solo para esta materia, sino para cualquier otra materia. El libro, en la mayoría de las veces, el libro sabe más que el profesor, ¿sí? Entonces, en la mayoría de las veces, el libro es el que más cercano a la verdad va a estar. Bien. Otra cosa que vamos a usar es un programa de matemática, o sea que se llama sugerentemente Mathematica, ¿sí? Es en inglés. Este programa es un programa que no solo sirve desde lo académico, no solo sirve para hacer demostraciones o cositas de la materia y que se queda, digamos, corto solamente en los contenidos de la materia, sino que aprendiendo este programa uno lo puede usar en su vida profesional, en otras materias, en redacción de informes. Es un programa muy, muy completo y muy amplio. Nosotros en este curso vamos a aprender algunas cositas que se asocian al curso de análisis matemático, pero lo cierto es que este es un programa que está pensado para trabajar, ¿sí? Para hacer cálculos a grandes escalas. Entonces, esa es una herramienta adicional que en el siglo XXI no viene mal al ingeniero tener un conocimiento de un programa de computación de este estilo. Entonces,
Vamos a abrir el programa, si vamos a abrirlo acá, yo tengo instalado, entonces yo les voy a dar versiones de este programa, tanto para computadoras nuevas como para computadoras viejitas, ¿sí? Las versiones creo que 7 y 9, las que yo les tengo, o sea, están subidas por ahí, Mediafire creo que las tengo. Ambas versiones, para lo que es este curso, cumplen el mismo propósito, son lo mismo, lo único que, bueno, una es más pesada que la otra, entonces, no sé, vamos a hacer una gráfica de una función, entonces, digamos, por ejemplo, coseno de x, y decimos x, ahí está, x entre 0 y 2pi. Entonces, uno ejecuta y obtiene una gráfica. Eso es elemental, es de lo primero que vamos a hacer, pero es una herramienta que es de utilidad especialmente para la comprobación de los problemas. Uno está resolviendo en su casa problemas y dice, este gráfico lo hice bien, este límite lo resolví bien, esta derivada lo resolví bien. Matemática puede resolver absolutamente todo lo que nosotros vemos en este curso. Bien. Las clases, como dijimos, ya les comenté antes, van a ser vía YouTube. Yo les voy a ir indicando semana a semana cuáles son las clases que corresponden según un cronograma, que también les voy a subir el cronograma. Todavía no lo terminé, pero cuando lo termine se los voy a subir. De cuáles van a ser las clases correspondientes a cada semana para que ustedes tengan un seguimiento del curso y para que ustedes puedan decir, bueno, voy bien, voy atrasado, voy adelantado, ¿sí? Entonces eso es clave para ir haciendo el seguimiento. Entonces las de YouTube son asincrónicas, yo las voy subiendo y les voy diciendo esta semana eso corresponde a esta tal clase. Entonces en los horarios de clase lo que vamos a hacer es consulta vía foro, o sea, yo voy a estar disponible en tiempo real en un foro de consultas teóricas del aula virtual, y entonces ustedes pueden ver la clase cuando quieren, la clase teórica, y consultarme sobre eso en los horarios, por ahí en los horarios de clase, o bien también es algo más informal. Ustedes pueden mandarme una consulta en cualquier momento y yo lo responderé en ese horario o en cualquier momento en la semana cuando me haga un ratito, ¿sí? Las clases prácticas son los lunes y los viernes, esas sí son en vivo. Sí son en vivo más que nada porque los parciales de la cursada, como van a ver, son exámenes prácticos, o sea, son ejercicios. La teoría luego la tomamos aparte para quienes piensen en aprobación directa. Entonces las clases de práctica van a ser por Zoom. El link de Zoom va a estar ahí en el aula virtual para que uno pueda conectarse. Y van a ser los lunes y viernes. El lunes será a las 13 horas y el viernes a las 14 horas a cargo de los ayudantes que les nombré hace un ratito, que van a ser los responsables de las clases prácticas. Bien, para comunicarnos vamos a tener el aula virtual de la universidad, que es de lo que disponemos en este contexto extraño en el que estamos viviendo. Todo lo vamos a manejar por acá en la medida de lo posible, consultas en foros, mensajes. En la medida de lo posible vamos a usar esta plataforma. Los links tanto de clases teóricas como de reuniones, de clases prácticas, los exámenes parciales, como van a ver, todo va a estar acá dentro del aula virtual. Nosotros además, bueno, disponemos del canal de YouTube, donde yo voy a ir subiendo estos videos, los videos de las clases del curso. Les voy a ir indicando cada semana cuál es el que corresponde que vean. También pueden hacer consultas, preguntando la consulta en el canal de YouTube. Yo también reviso y respondo consultas ahí, mismo en el video que les surge alguna duda, no hay ningún problema. Entonces ahora, luego de la clase, les hago un aviso donde les dejo todos los links que corresponden. También tenemos disponemos de un Facebook de la materia, donde yo generalmente subo cosas por ahí que me resultan de interés, especialmente pensado en prácticas de ingeniería, más asociado a eso, que tenga que ver con la matemática y también con la ingeniería. También avisos, también sirve como medio adicional de comunicación. Después, para los exámenes finales, yo comunico las condiciones del examen. Antes de las fechas calendario de exámenes finales, comunico a veces las fechas por esta vía, ¿sí? Por el Facebook. Es algo por ahí, algo adicional que nos permite estar más en contacto, ¿no es cierto? El método de evaluación, régimen de cursado y régimen de aprobación. El régimen de cursado va a ser con 3 exámenes parciales prácticos que ustedes deben aprobar
o bien sus recuperatorios, ¿sí? El recuperatorio se hace el mismo día, sobre el final del cuatrimestre. Cada parcial tiene recuperatorio individual, o sea, ustedes pueden recuperar el parcial 1, el parcial 2 o el parcial 3 o alguna combinación de ellos. No es un solo recuperatorio, sino son 3 individuales que son el mismo día. Entonces ese día es sobre el final del cuatrimestre. Ahora les doy las fechas. Uno tiene que aprobar los exámenes o sus correspondientes recuperatorios para poder cursar la materia. Luego para aprobar la materia uno tiene dos opciones, o el régimen de aprobación directa o el régimen de examen final. Entonces la aprobación directa tiene la ventaja de que ustedes van a rendir la teoría, ¿sí? La teoría de la materia, es así, la teoría es de todo el curso, y como práctica rinden únicamente los temas que no entraron en los parciales del cursado, o sea, lo que yo doy después del tercer parcial, durante el cursado, o lo que corresponde a esas semanas, no entra en el tercer parcial, sino que eso lo evaluamos en el parcial de aprobación directa. Si uno aprueba este parcial de aprobación directa, bueno, yo lo que hago es le hago un promedio de las notas entre los parciales del cursado y ese parcial, y ese directamente ya es lo que va al legajo, tienen aprobada la materia. El examen de aprobación directa va a ser 10 días después de que termine la cursada, o sea que yo les recomiendo que la teoría del curso la vayan estudiando de a poco, porque después queda, entre el tercer parcial y este otro, no queda mucho tiempo y uno tiene que rendir toda la teoría más una partecita práctica, ¿sí? Entonces uno por ahí le queda corto el tiempo para estudiar todo. Entonces, si van siguiendo la teoría, haciéndose alguna síntesis, consultas, resúmenes de la teoría, por ahí uno cuando llega al final del cuatrimestre ya tomó un poco de carrera para rendir este examen, ¿sí? Y está bueno porque uno se saca encima la materia, digamos, uno es como meter el final, digamos, se saca encima la cursada y la aprobación prácticamente los primeros días de diciembre. Entonces es algo que por ahí vale la pena hacerlo, yo creo que vale la pena hacerlo y es ventajoso. Si no, si uno dice, bueno, no rindo a la aprobación directa, digo, rindo examen final. El examen final tiene todo el contenido de la materia, tanto teoría como práctica. Uno rinde otra vez todos los ejercicios prácticos y también toda la teoría. Y uno puede decir, bueno, rindo en una fecha calendario. Entonces el calendario académico, ustedes buscan, bueno, está disponible en internet, ponen calendario académico, UTN-FRBB, y ahí les aparece entonces las fechas de exámenes finales. Hay varias fechas, 10 fechas durante el año, por ejemplo. Entonces ustedes van decidiendo cuándo anotarse el examen final y rinden el examen final, y ahí también aprueban la materia. La ventaja de esto es que tienen más tiempo para preparar, uno elige cuándo rinde, ¿no es cierto?, con examen final. La desventaja es que, bueno, tiene más contenido porque es toda la parte práctica. Bien, entonces uno puede optar por las dos posibilidades de aprobación. Por último, los exámenes parciales, ¿cómo vamos digamos, a aprobar esta materia? Entonces, como dijimos, tenemos 3 exámenes parciales en la cursada. La aprobación va a ser, bueno, con un 60%. O sea, nosotros tenemos que tener un 60% del examen bien resuelto para poder decir que está aprobado. Entonces, eso corresponderá a calificación A o B. A es 80% o más, B es 79%, entre 79 y 60, y luego C y D corresponde a desaprobado. Bien, las fechas de exámenes, anótensela ahí para no tener que estar viendo siempre esta presentación. La tiene anotadita y dice, bueno, el primero, segundo y tercer parcial en septiembre, octubre y noviembre. El recuperatorio, fíjense que hay, bueno, entre el 12 y el 26 hay algunos días como para prepararse para rendir un recuperatorio. Traten de ir al recuperatorio la menos cantidad de exámenes posible para no tener que rendir tanto, porque luego se hace largo rendir 3 recuperatorios el mismo día, que es el 26 de noviembre. Y luego el parcial de aprobación directa es el 10 de diciembre, entonces está cerca. O sea, fíjense que si uno aprueba los 3 parciales prácticos y zafa de ir al recuperatorio, tiene un montón de tiempo para estudiar para ese examen de aprobación directa, es casi un mes. Entonces eso está bueno, por ahí vale la pena esforzarse para poder aprobar esta materia. Es estudiar, básicamente es estudiar y hacer práctica. Si uno hace mucha práctica y le mete garra a los parciales prácticos, los aprueba con buena nota. Y
aprobando esos parciales prácticos con buena nota, uno zafa del recuperatorio y luego tiene tiempo para estudiar aprobación directa y ya tienen metido análisis matemático 1, que por ahí es una materia de las bravas, ¿sí? Un par de cosas, tipo modo el que avisa no traiciona, ¿sí? Si en los 3 parciales la calificación es D, o sea, menos del 40%, no hay opción a recuperatorio. Si en los 3 parciales uno sacó menos de 40, no hay opción a recuperatorio. Esto es básicamente para ahorrar tiempo, tanto para ustedes como para nosotros. O sea, nunca sucedió. O sea, antes, digamos, permitíamos a todos rendir recuperatorio, pero nunca sucedió de que alguien que se sacó 3D en los parciales prácticos luego apruebe todos los recuperatorios y curse la materia. Entonces, al final terminaban estudiando para el recuperatorio, perdiendo tiempo, pudiendo dedicarse a otra materia, y nosotros también corrigiendo un examen que por ahí no iban a aprobar. O sea que ponemos esta condición básicamente para ahorrar tiempo de los dos lados. O sea, hay que sacarse por lo menos una C en los parciales para ir al recuperatorio. Y la inasistencia a examen, bueno, ustedes tienen que, bueno, requiere un certificado médico. Si ustedes me dan un certificado médico o un certificado laboral, no se puede venir por alguna razón de esas, yo les doy otra oportunidad, ¿no es cierto? Si uno falta al examen, pero bueno, está enfermo, bueno, y tiene un certificado médico, no hay problema, yo les tomo de nuevo, les doy una oportunidad más. Si no hay justificación, bueno, no hay oportunidad y la calificación corresponde a D. Entonces, eso es todo. Espero que, bueno, que les sea placentero, o por lo menos lo menos doloroso posible este curso. O sea, nosotros tratamos de hacer lo posible porque así sea, ¿sí? La idea es que ustedes aprendan. La idea es que ustedes aprendan y se lleven los conceptos y se lleven lo más que puedan de nosotros, tanto de mí como de los profesores de la práctica, que son excelentes profesionales, y van a estar dedicados a que ustedes aprendan este curso. Así que, bueno, bienvenidos nuevamente.